¿A cuántos les ha pasado que en un día lluvioso, de esos que usted sale de casa y dice, no hombres, ¿cómo fue que no salí con sombrilla? ¿Alguna vez alguien lo ha tomado por sorpresa un fuerte aguacero? Levante la mano todos esos insensatos que salieron sin sombrilla ese día. ¿Cuántos saben que en ese momento en particular usted desearía tener una sombrilla como esta? No es patrocinado por McDonald's. Ahí si quieren patrocinarme, todo bien, yo trabajo ahí, pero no es patrocinado por Mac. Para que se vea la marca ahí, muy bien. ¿Cuánto les gustaría haber tenido una sombrilla como esta un día lluvioso? ¿Sí? Bueno, a todos nosotros nos hubiese gustado eso. Y yo imagino que debería de ser muy triste. ¿A cuánto le gustaría una como esta también? Más pequeñita. A mí me gusta más esta porque uno no se moja tanto. Levante la mano, ¿cuánto les gustaría una como esta? La vendo. Deme 10 rojillos y se la doy. Ay, ay, ay. Ahora sí, los que querían comprarla, levánteme la mano. ¿Quién la quiere? Nadie, ¿verdad? ¿Esto es suficiente para un día lluvioso, sí o no? No es suficiente, ¿cierto? Hago esta ilustración y quiero que la recuerde durante toda mi enseñanza o lo que quiero compartir con ustedes, porque si bien es cierto, uno en días lluviosos o en días oscuros, uno debiera tener un poquito de inteligencia, ¿verdad? Y de sentido común de que usted necesita algo como esto. Esto sí es suficiente para unas 2, 3 personas, inclusive 4, si somos delgaditos. Esta no es suficiente. Como decía el Paz Mau, hemos estado estudiando el libro de Hebreos y particularmente este libro es una carta, no se sabe bien quién fue el que la escribió, algunos dicen que es el apóstol Pablo, sin embargo no se sabe, entonces lo vamos a dejar ahí. Pero tiene una connotación como un sermón, es decir, la persona que escribió Hebreos en el capítulo 10, que es lo que yo hoy voy a desarrollar, está haciendo un intento de alentar a un grupo pequeño de cristianos que están situados en Roma. Estos creyentes, que eran minoritarios, no eran muchos, estaban en el auge en donde el ser cristiano estaba comenzando. Esta gente había recibido el mensaje después de que los discípulos habían recibido el Espíritu Santo, se había divulgado el mensaje de Jesús y entonces estaban levantando seguidores, entre ellos estos que están en Roma particularmente. El contexto de Hebreos 10 habla de que esta gente estaba recibiendo una persecución religiosa. La iglesia en este momento sabían y estaban familiarizados con lo que era ser perseguidos, encarcelados. Muchos de ellos los mataban, les quitaban las propiedades por el hecho de ser cristianos. Imagínense como que hoy a usted le quiten su casa simplemente porque usted es un seguidor de Jesús. Hay países, y a veces uno no dimensiona mucho esto, pero hay países donde esto sucede. A veces uno ve videos y son muy tristes, en donde hay creyentes que arriesgan su vida literalmente por defender su fe. Y cuando yo leo Hebreos, es inevitable sentir la necesidad de ponerme en los zapatos de esta gente. Porque realmente cuando uno pasa por momentos conflictivos, y vamos a ver, la gran mayoría de nuestros conflictos no son de muerte. De hecho, la Biblia dice que nosotros no hemos defendido la fe hasta la muerte. Gracias a Dios no nos persiguen por predicar el evangelio, no nos persiguen por congregarnos, pero hay que estar en la situación y en el lugar de esta gente para entender por qué razón es que ellos estaban viendo tentados en darle la espalda a Jesús. Porque la carta de Hebreos es un llamado de atención, un llamado de alerta a que no le den la espalda a Jesús, porque Jesús es suficiente. Diga conmigo, Jesús es suficiente. Y los que hemos tenido el privilegio y el honor de experimentar cómo Dios nos encontró, ¿sí? Cómo el Señor encontró su vida y cómo encontró la mía, podemos agradecer y entender, y aunque a veces es difícil comprender, cómo rayos Dios puede cambiar el corazón de una persona.
Yo no me explico al día de hoy cómo es que Dios ha hecho algo en mi vida a pesar de lo malo y lo difícil que soy. ¿A cuánto les pasa eso? Y entonces es inevitable agradecer a Dios por ese regalo maravilloso de la salvación. Ahora en la mañana se me venía a la mente una frase. Yo suelo escribir mucho, me gusta escribir mucho. Y cuando se me vienen esos flash así de palabras, Dios hablándome al corazón me ponía que la salvación del ser humano no es un evento que sucedió por la suerte humana. Dios planeó, es decir, Dios estaba determinado en rescatar al hombre. Y a lo largo de la Biblia, el mensaje central es la condición del alma, la condición del hombre, de que Dios está determinado en redimir a cualquiera que lo desee. ¿A nadie le alegra eso? Esta gente tenía la razón suficiente para negar a Jesús, es decir, los estaban matando, los estaban persiguiendo. No es la lucha entre, ay, es que no tengo para pagar la municipalidad. No es la lucha de que, ay, me ignoró el pastor, no me saludó mi líder, o me despidieron. Esas son las batallas que nosotros tenemos y no quiero minimizarla, porque cada quien lucha sus batallas y hace su mundo de una forma diferente, pero esta gente los estaban matando por ser seguidores de Jesús. En ese tiempo estaba un hombre llamado el emperador Claudio. Él estaba determinado en matar y en exiliar a todos estos creyentes. Entonces el escritor lo que busca es alentar al creyente de que no se olvide de que Jesús es la mejor opción por mucho y que en Él una persona siempre va a estar completa. No sé si a ustedes les sucedía, a mí me ha sucedido, que cuando uno se siente perdido en la vida, cuando uno se siente que no sabe hacia dónde va, usted empieza a buscar por todos los lugares para empezar a llenar esos vacíos, ¿sí? Y empieza uno a buscar en el dinero, en las mujeres, en el sexo, en los bares, en la fornicación. Póngale como usted quiera ponerle. Es un vacío en el corazón del hombre que lo invita a precisamente hacer esto, darle la espalda a Dios. Pero Dios nos ama tanto que yo creo que no es casualidad de que hoy usted me esté viendo en casa y de que hoy usted esté acá, porque Dios tiene un plan para su vida. Quiero que leamos Hebreos capítulo 10, en los versículos 1 al 14. Vamos a leer bastante, así que porfa no se me duerma, y en pantalla va a aparecer si usted no trajo su Biblia. Leo para ustedes en Nueva Traducción Viviente. Dice así: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas que iban a venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios como una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido, ¿qué? Diga fuerte, sentimientos de culpa. Todos sabemos lo que es sentir culpa. Partiendo de lo que recién estamos leyendo, esta gente en el antiguo pacto, porque los creyentes que estaban deseando o estaban tomando la decisión de dar la espalda al cristianismo y volverse a una tradición religiosa, legalista del antiguo pacto, donde año tras año el sumo sacerdote, por un tema de pecado, tenía que entregar un sacrificio para que Dios pudiera cubrir ese pecado. Lo que acá está diciendo es que este sistema no tenía la capacidad de perdonar por completo. Lo que hacía más bien era despertar un sentimiento de culpa. Es decir, estaban volviendo a la ley. Esta gente estaba siendo invitada a vivir en una ley sin Cristo, porque la ley fue dada por Dios. Debían de ser responsables de obedecer la ley, pero era algo imposible para ellos. Y entonces año tras año ese recordatorio de que eran pecadores. Yo quiero dejar algo en claro: todos en este auditorio, sin excepción,
sin el título de pastor o con el título de pastor o de líder de generación o lo que sea, todos somos pecadores. Todos hemos fallado en una o en otra proporción a Dios. Hemos errado. Pecar tiene que ver con errar en dar en el punto. Es decir, tenía una meta y no lo logré. Otra versión también tiene que ver con levantar el puño a Dios en una rebelión en el corazón y decir, no quiero tomar en cuenta a Dios y quiero seguir con mi vida como soy. Y hay que reconocer de que todos hemos estado en esa situación. ¿Cuántos pueden ser sinceros conmigo y levanten su mano? ¿Cuántos han estado así? Bien. Sigamos leyendo. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. Por eso Cristo, cuando vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero dijo Cristo: no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anuló el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera ¿cómo? Santos. Santos no es que usted no va a pecar. Ojo a esto. La voluntad de Dios no era que le entregaran esas ofrendas. No se veía, no le agradaba que lo hicieran. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero Dios no se veía, no lo veía como con agrado recibir esa ofrenda. Pero el sacrificio de Jesús vino a hacernos santos. La palabra santo tiene que ver con que somos apartados para Dios. Estamos en un proceso de santificación. Por eso es que usted tiene que ser paciente también con usted mismo, porque el que empezó la buena obra en nosotros, dice la Biblia, Él la va a perfeccionar. Y de pronto uno se ve frente al espejo espiritual y usted no se ve tan atractivo, no se ve tan agradable para Dios, pero Dios sigue haciendo el trabajo, porque en la voluntad de Dios es hacerlo a usted santo, alguien agradable para Él. Una vez y para siempre, dice acá. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, Jesús, se ofreció a sí mismo a Dios como un sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí Él espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, la única que entregó por su cuerpo, dice que Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. El problema, o lo que yo veo acá, que Hebreos intenta resaltar, o el problema en cuestión, es que esta gente iba a seguir la ley sacando a Jesús de la ecuación. Vean lo que dice Romanos 3:19. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga, ¿qué cosa? Excusas. Y demostrar que todo el mundo es culpable. Este versículo es fuerte. La ley dice que ha sido entregada para que cada uno de nosotros se les caiga abajo las excusas y que nos podamos declarar, o que se nos declare culpables a causa de nuestro pecado. La ley lo que hace es que te dice: eres un pecador, eres una pecadora, infringiste la ley,
¿ok? Y a mí me gusta resaltar o ejemplificar esto porque la gente cree que Dios, sí, es un Dios de amor y Dios jamás mandaría a nadie al infierno o lo castigaría. Y estoy claro en eso, es correcto. Pero la verdad es que Dios es un Dios justo. Él es un juez justo. Y si yo infrinjo una ley, me paso un alto, si ese juez me va a juzgar y si Él es justo, verdaderamente me va a declarar culpable porque yo premeditadamente hice algo en contra de la ley. No sé si me doy a entender. Cuando Dios entrega la ley a Moisés, el no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no verás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo o al hombre de tu prójima. Todas esas cosas están para obedecerlas, pero lo que acá está diciendo es que esa misma ley, porque es imposible que nosotros podamos obedecer toda la ley, de una u otra manera la vamos a incumplir. Santiago 2:10 dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Esto es como el ejemplo del joven rico con quien Jesús se encontró en algún momento. Y le dijo, bueno, yo todos esos mandamientos los he cumplido, pero Jesús sabía que algo en el corazón de este hombre, a causa de las riquezas, no había hecho. Y él le dijo, hay algo que todavía no has hecho. Ve y vende todas las cosas, dásela a los pobres. Y entonces este hombre se fue triste, porque no hay nadie que pueda cumplir la ley de Dios. Entonces el escritor de Hebreos les dice, es peligroso que ustedes anden bajo esa sombrilla. Es peligroso que caminen bajo el legalismo o bajo la religión, que dicho sea de paso, vivimos en un país sumamente tradicional, católico, religioso, pero les tengo una noticia, la religión nunca ha cambiado el corazón de nadie. La religiosidad y el legalismo no tiene el poder de cambiar a nadie. Por eso Hebreos les está diciendo y les alerta a no vivir una vida sin Cristo. Cuando usted saca a Jesús de su vida, usted está propenso y su destino lamentablemente no es bueno. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice su palabra, pero su final es un final de destrucción, de perdición. Y ese es el camino que le espera y que nos espera a nosotros si en medio de las dificultades, los conflictos, los problemas, le damos la espalda al Señor. Todos, dice Hebreos que este sacrificio resaltaba una condenación y una culpa. Todos aquí hemos sabido lo que es sentir culpa. Culpa cuando le fallamos a un familiar, culpa cuando nos fallamos a nosotros mismos y peor aún y a un mayor nivel cuando usted le falla a Dios. Ese sentimiento de culpa a veces nos hace pensar borrosamente. Yo les pasé a producción una imagen. Quiero que me la proyecten un momentito. Los que conducimos, no sé si en algún momento a usted le ha pasado conducir de noche con mucha lluvia. ¿Pueden ponerme esa imagen, por favor? Ahí están corriendo. ¿No la tienen? Ok, bueno, imagínense un parabrisas, imaginémonos, nos tocó imaginar. Usted va conduciendo y el parabrisas está totalmente empañado, lleno de gotas de lluvia. Es difícil conducir de esa forma, ¿o no? Y en la noche, yo no sé, de verdad Dios usa mucho a mi esposa porque yo les abro el corazón. Yo cuando conduzco me convierto un poco. Yo digo, ¿cómo rayos esta persona tiene licencia? ¿Cómo maneja así? La gente choca y la gente no da campo y la gente quiere llegar temprano y no es cordial. Y usted ve todo ese escenario y ese entorno y usted le cuesta ver y todavía hay gente afuera que como estratégicamente sale por la vida para hacerle la vida más imposible a uno. Es difícil caminar cuando uno no ve bien, ¿cierto? Hebreos resalta eso. El antiguo pacto era algo borroso de las cosas buenas que iban a venir. Bendito Dios que usted nació en este tiempo porque usted puede ver lo real en su vida. Esta gente vivió algo que ellos no lograban visualizar.
Todo lo que ellos hacían, todo lo que ellos experimentaban, los sacrificios que entregaban año tras año, era solo una tenue imagen de lo que Cristo iba a venir a hacer por la humanidad. Esta gente, en sus intentos de apaciguar su culpa y su error, su pecado, no eran salvos, no eran sanados por completo, no eran limpios por completo. Y todos en este auditorio tenemos la necesidad de sentirnos perdonados por Dios. Aún el más incrédulo, aún el más ateo que diga yo no creo en Dios, hay algo en su diseño, en su ADN, en su anatomía espiritual que le hace necesitar un Salvador, que le hace sentirse urgido por un Salvador. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Dice que nuestra inclinación es darle la espalda siempre a Dios. Siempre. Pero dice que Él puso sobre Jesús todos nuestros pecados. La culpa nos hace intentar ocultarnos. Y vean que eso está en el diseño de cada uno de nosotros muchas veces. Porque el primer hombre y la primera mujer de la palabra, Adán y Eva, ellos se dieron cuenta que habían pecado a Dios, habían desobedecido a Dios, sus ojos se abrieron y entonces se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cómo lo hicieron no lo sé, pero dice la Biblia que cosieron hojas de higuera para taparse su desnudez. Y entonces cuando Dios, en su determinación para restaurar a Adán y a Eva, se mueve en el Edén, dice que ellos lo que hicieron fue, ¿qué hicieron? Se escondieron y escuchaban la voz de Dios. Porque el deseo de Dios es restaurar al hombre pecador. El deseo de Dios es sanar la herida que el pecado provoca. Pero ¿quién le enseñó a Adán y a Eva a esconderse de Dios? Por eso la ley es una forma de que la excusa de que Dios no lo va a ver, de que Dios no lo sabe, de que Dios no puede sanar, de que Dios no puede hacerlo, se cae porque Él puede hacerlo. Dios conoce todo de usted. Y a veces uno en esa culpa está sirviendo, intentando pagar a Dios por algo que no podemos pagar. Haces lo que haces por el hecho de intentar pagar a Dios algo que no es posible pagar humanamente. De hecho, vivir bajo la ley traía maldición para nosotros. Gálatas 3:10 dice que los que dependen de la ley están bajo maldición. Yo estoy seguro de que aquí a nadie le gusta esa palabra. Es fuerte. Maldito, maldición. Pero dice la Biblia que ahí está. Un aplauso para producción, por favor. Tarde pero seguro. Dice la Biblia que Jesús murió en un madero. Ayer estaba viendo La Pasión de Cristo, viendo el testimonio de todo lo que hizo Mel Gibson y de todo lo que sucedió previo a la salida de la película, como nadie lo apoyó, pero él sintió un fuerte propósito en hacerlo, porque Dios lo estaba llamando a hacerlo. Yo ya había visto esa película en algún momento. Si usted no lo ha visto, puede verlo. Y yo estaba llorando. Llorando, porque es que son imágenes muy fuertes. A mí me da risa porque yo cuando estaba conociendo a Katia, yo me corté con un cuchillo de pan en la casa de mi suegra y me desmayé. Me desmayé y no solo me desmayé, le vomité los zapatos. Cuando yo me levanté, vomité
Yo no sé si hoy por hoy no logro identificar si es la sangre o es la impresión de haberme cortado, pero era una cortada. O sea, yo venía intentando ahí conquistar a Katia y, o sea, antes cazaban búfalos y cazaban, y yo desmayado con una cortada de cuchillo de pan. Cuando usted ve la imagen de Cristo, que no era una cortadita, todo Él era una llaga. No había belleza alguna en el rostro de Jesús. Lo que hoy usted puede ver una persona y usted dice, qué agraciada, qué guapa, qué guapo. Él no tenía nada agradable. Dimensione esto: el Hijo de Dios, el que con un solo chasquido podía hacer que legiones de ángeles vinieran a apoyarlo, a defenderlo, pero su reino no era de este mundo. Y él tenía que cumplir la tarea, y él sabía que las palabras de esos hombres por quienes él mismo estaba muriendo no era su final. Él tenía que ir al Calvario, llevar una cruz pesada y no una corona como la que hoy nosotros conocemos. Era un casco completo que se adhería a su rostro, y él en ese momento, flagelado, golpeado, ofendido, no lo hizo por usted, y dice: maldito aquel que muere en un madero. Esa maldición tenía que caer sobre usted y sobre mí. Ese castigo, y si usted va a Isaías 53, le invito a que lo lea, es todo lo que Jesús iba a sufrir. No abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero. Su función y su misión era pagar la deuda. Pagar por su propio cuerpo lo que usted y yo jamás podíamos cumplir. Dice Romanos 10:4: Cristo ya cumplió el propósito para el cual se entregó la ley, a fin de que todos los que creen en Él sean declarados justos. La ley lo que hace es que declara que somos culpables. Pero los que ponemos la mirada en Jesús y reconocemos que Él murió por nosotros y nos trajo vida y vida en abundancia, entonces somos declarados justos, porque Dios no ve a Caleb. ¿Usted cree que cuando usted levanta sus manos acá, Él ve a Mauricio? Claro, Él lo ama, pero Él ve a Jesús en Mau. Él ve a Jesús en Caleb. Y entonces toda la ira de Dios, toda la condenación que trae el no seguir a Jesús, el no creer en Cristo, porque el que no cree en Él ya fue condenado, dice su palabra. Esa condenación que trae el pecado, la paga del pecado es la muerte, no recae sobre usted y sobre mí. Bendito Dios, porque Cristo hizo eso en la cruz del Calvario. De hecho, en la cruz, eso no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero en Juan capítulo 19, del 28 al 30, cuando Jesús está en la cruz, muriendo lentamente. Vamos a ver, era una de las formas más crueles en las que un hombre o una persona podía morir en ese tiempo. En manos de romanos, esa gente tenía sed por ver sangre. Esa gente disfrutaba ver a la gente morir. Su propio pueblo, porque a lo suyo vino, dice Juan 1:12, si no me equivoco era ese, que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, más bien lo entregaron en manos de pecadores. Él tenía que morir en manos de pecadores, en una muerte lenta, y estando en la cruz al lado de un ladrón que merecía la muerte y otro ladrón que merecía la muerte, Jesús clama y dice: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Yo siempre me he preguntado, ¿realmente no sabían lo que estaban haciendo? Yo creo que sí sabían lo que estaban haciendo, pero lo que Jesús estaba resaltando era dimensionando la razón. Ellos no sabían a quién estaban entregando: el justo por los injustos, al santo por quienes no lo eran. Y entonces, en medio de su clamor, en su muerte agonizante, Mel Gibson menciona que cuando ellos estaban haciendo esa escena, el frío, el personaje inclusive experimentó hipotermia. Era algo lamentable. Jesús, estando ahí, clamó algo y él dijo: consumado
es. Eso es como cuando usted va al supermercado y usted coge sus cositas y alguien ya pagó por usted. Qué rico cuando alguien le paga a uno la cena, ¿verdad? El desayuno. Cuando mi suegra me dice, suegra, si me está viendo, cuando nos dice, vengan, ya les tengo la cena, o venga, ya les tengo el desayuno. Qué rico, uno no cocina. Alguien pagó, alguien hizo la transacción, porque en ese lugar teníamos que estar usted y yo. Y yo no sé si a usted esto lo alegra, pero cuando uno ve el sacrificio de Jesús, es inevitable que todos esos argumentos, que todas esas cosas que la religión nos ha enseñado a levantar en el camino, se caigan. Y usted puede seguir a Jesús en un intento, porque es un intento de ser mejores personas. En ese mismo intento, Dios te va a ir cambiando, no por quien tú eres, sino por quien Él es. Así que tenga paciencia. Dios no lo va a dejar así. Dios lo ama tanto que Él no lo va a dejar así como usted está. Dios te ama tanto que Él quiere que le abras la puerta de tu corazón, si no lo has hecho, y que le des la oportunidad. Dale la oportunidad de que te cambie la vida. Jóvenes, no esperen a ser más viejos. Es riquísimo cuando usted busca a Dios desde temprano. Yo a mis 12 años, siempre lo digo, me entregué al Señor llorando en el altar porque algo en mi corazón se había despertado. Estuve consciente de que era un pecador. El peor error que usted puede cometer es seguir creyendo que usted no le ha fallado a Dios. Ese es el peor error que usted puede hacer. Y hoy ya no tienes excusa. Sabes que eres pecador y necesitas un Salvador. Y quiero terminar con Colosenses capítulo 2 en el versículo 9. Con esto termino. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están como. Diga fuerte conmigo, yo estoy completo. Pero dígalo creyendo, yo estoy completo. En Cristo estoy completo. Mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual en el corazón. Es decir, Él les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y lo eliminó clavándola en la cruz. De esa manera Jesús desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Qué le parece si usted le da un aplauso a la obra de Cristo? Gracias, Jesús. Cuando estamos en Cristo, estamos completos. Nada nos falta. No tienes que andar buscando en nada más. Él te llena, Él te sacia. En su corazón, en Jesús, está la plenitud de todo lo que usted necesita. Y Jesús no guarda un registro de tus errores o tus pecados. Nosotros sí lo hacemos. La culpa y la vergüenza, los sentimientos de culpa nos hacen recordar. Pero Él dice, ¿de qué me estás preguntando? Si yo ya no me acuerdo de eso. ¿De qué me estás hablando, Caleb? Si yo ya te perdoné. Yo ya derramé mi sangre sobre ti. Y hay gente acá esta mañana que vino sintiéndose culpable, sintiéndose que Dios no lo ama, sintiéndose que Dios no puede cambiarte la vida. Y yo le digo con todo el corazón, eso no es verdad. Dios quiere cambiarte el corazón, Dios quiere cambiarte la vida y puede hacerlo. No solo Él quiere, puede hacerlo. ¿Qué le parece si usted cierra sus ojos ahí donde está? No hay nada más delicioso
que depender de ese sacrificio. No necesitas hacer nada más que creer, que confesar, dice la Biblia. Si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Yo no te estoy preguntando cuál es la magnitud de tu error, cuál es el pecado que cometiste. Ni siquiera me interesa, pero Dios necesita oír que necesitas un Salvador. Reconoce delante de Dios que eres un pecador y que has fallado y que te has ido en tu propio camino, y reconoce a Jesús esta mañana. La invitación es para todos aquellos que saben que le han fallado a Dios. La invitación es para aquellos que saben que su vida ha estado desordenada a tal punto de que no encuentras propósito. Dios va a cubrir la herida, Dios va a cubrir el pecado, como lo hizo con Adán. La Biblia dice que el primer sacrificio lo hizo Dios. Mató un animal y con sus propias pieles cubrió la desnudez de Adán y de Eva. Oh, bendito Dios, ese era un ejemplo de lo que Cristo iba a hacer por ti. Dios envió a Jesús a morir por ti. Ese es el mensaje del Evangelio, que no importa la magnitud de tu pecado, Dios quiere perdonarte. Dios quiere perdonarnos y quiere que recibas el perdón de Dios. No solo es que lo digas, es que lo vivas, que lo sientas, y Él puede hacerlo contigo. Él quiere sanar. Dile ahí en tu corazón: Señor, ahí en casa habla con Dios, dile: Señor, perdóname, perdona mis pecados, mi error. Hoy reconozco que soy un pecador y que te he fallado, Señor. Te pido perdón por mi error, porque lo he hecho consciente de lo que estoy haciendo, Señor. Mi vida ha estado desordenada. Te pido perdón y acepto tu perdón, acepto la gracia que Jesús pagó por mí. En el nombre de Jesús, amén y amén.